Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details. Un abrazo grande para todos, especialmente a nuestra querida audiencia argentina que sigue creciendo a lo loco. Es increíble. Hoy nos metemos de lleno en un tema que nos tienen a todos con el corazón en la boca, ¿no? La salud del Papa Francisco. Así es, una situación Una situación, que nos toca de cerca a todos, pero especialmente a nosotros los argentinos. claro, porque no es solo el líder de la Iglesia Católica, es uno de los nuestros. Exactamente. Y verlo hospitalizado en Roma con una infección pulmonar grave, en estado crítico. La verdad es que, tiene preocupados. Es que la figura del Papa Francisco trasciende lo religioso, ¿no? Sí. Es un símbolo para Argentina, un referente a nivel mundial. Totalmente. Y verlo así de delicado, genera una mezcla de angustia y esperanza. Totalmente. Yeah. Lo que más me impacta es la respuesta de la gente, Claro. tanto acá en Argentina como en el resto del mundo. En dudas. Una ola de oraciones, de buenos deseos, de Yes. cadenas de oración por WhatsApp. Increíble. Es que su mensaje ha calado hondo. Sí. Ese llamado a la compasión, a la justicia social, a la solidaridad, ha resonado en millones de personas. Sí. Y en momentos como este, esa conexión se hace aún más fuerte. Mira, te cuento algo que me llamó mucho la atención. El obelisco, nuestro obelisco, con un mensaje gigante que dice: Francisco, la ciudad reza por vos. Impresionante. Imagínate lo que eso significa. Un símbolo patrio eliminado con un mensaje de apoyo al Papa es fuerte. Es una muestra del cariño profundo que la gente siente por él. Claro. Y no solo en Buenos Aires, ¿eh? En todo el país se han organizado misas, rosarios, vigilias. Una movilización impresionante. Y sí, vi que hasta hay una misa especial en Plaza Constitución, Sí. un lugar que Francisco frecuentaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Imagínate la emoción que se va a vivir ahí. Es que Francisco siempre tuvo esa conexión especial con la gente, Sí. con los más humildes. Claro. Y eso se ve reflejado en estas muestras de afecto, en Ah. esta necesidad de acompañarlo en este momento difícil. Y hablando de apoyo, también se han sumado líderes de todo el mundo. Leí que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Sí. lo llamó un verdadero amigo y destacó su lucha por los más vulnerables. Sí, Petro fue uno de los primeros en expresarse. Claro. Fíjate que no solo habló de la figura religiosa, sino del hombre, del amigo. Ah, Eso habla de la capacidad que tiene Francisco de generar vínculos, claro. de conectar con las personas más allá de las ideologías. Y no podemos dejar de mencionar el mensaje que publicó el propio Francisco en Twitter, agradeciendo las oraciones y el cariño. Una muestra más de su humildad. Totalmente. Ah. A pesar de estar en una situación crítica, se toma tiempo de agradecer, de conectar con la gente. Y eso habla mucho de él, de su esencia. Ahora bien, dejando de lado un poco la preocupación por su salud, me parece que es un buen momento para recordar por qué Francisco es tan querido, especialmente acá en Argentina. Su legado es inmenso. Y creo que una frase del sacerdote Lorenzo de Vedia lo resume a la perfección. Abro comillas. Ha tenido la gran capacidad de difundir el sueño de Jesús, que la iglesia es pobre y está hecha para los pobres. Cierro comillas. Qué frase. Eh. Y lo cierto es que quienes lo conocieron como Bergoglio, cuando era arzobispo acá, destacan su trabajo constante con los más necesitados. No solo palabras, sino acciones. Claro. Siempre estuvo presente en las villas, en los barrios marginales, llevando un mensaje de esperanza, pero también ofreciendo ayuda concreta. Claro, no solo hablaba de la pobreza, sino que se metía de lleno en el barro. Exacto. Y esa imagen, ¿no? La del cura villero, del pastor que acompaña a su rebaño, quedó grabada en el corazón de la gente. Exactamente. ¿No? Y esa esencia, esa sensibilidad social, la mantuvo al llegar a Vaticano. Ajá. De hecho, muchos dirían que la potenció. Bueno, y ahora la pregunta del millón. Okay, ¿Cómo claro. está realmente Francisco? ¿Cuál es la última actualización sobre su salud? Según el Vaticano, está consciente, pero sigue necesitando mucho oxígeno. Sí. Le hicieron transfusiones de sangre para ayudarlo en su recuperación, pero su estado sigue siendo crítico. Es una situación delicada, sin duda. Claro. Sí, sí. Delicada. Sin dudas. Y más allá de los partes médicos, creo que es importante entender cómo su historia personal, su camino desde las calles de Buenos Aires hasta el Vaticano, moldeó su visión del mundo y de la iglesia. Tienes razón, a veces nos olvidamos de que detrás del Papa hay una persona con una historia, con vivencias que lo marcaron.
¿Cómo influyó su experiencia como sacerdote en una Argentina atravesada por la desigualdad y la dictadura en su compromiso con los pobres y su crítica a los abusos de poder? Es clave entender ese contexto. Jorge Bergoglio, como se lo conocía antes de ser papa, fue testigo de la pobreza y la marginación de primera mano. Caminó por las villas miseria, escuchó los lamentos de los excluidos y eso lo transformó profundamente. Es que las villas porteñas son una realidad muy cruda, ¿no? Pobreza, falta de oportunidades, violencia. Imagino el impacto que debe haber tenido en él ver esa realidad día a día. Sin dudas. Y no solo la pobreza material, sino también la espiritual. Mucha gente abandonada sin esperanza, buscando un consuelo, una palabra de aliento. Bergoglio supo conectar con ese dolor, con esa necesidad. Y ahí entra en juego su formación jesuita, ¿no? Una orden conocida por su enfoque en la justicia social y la educación popular. Exacto. Los jesuitas tienen una larga tradición de trabajar con los más necesitados, de ser la voz de los sin voz. Y esa impronta se ve clarísima en el papado de Francisco. Es como que lleva la villa en el corazón, ¿no? Y la lleva donde va. Tal cual. Y eso se vio desde el primer momento, desde su elección como papa en 2013. Para muchos fue una sorpresa total. Un papa latinoamericano, un jesuita, un hombre que elige el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres. Un cimbronazo para la Iglesia Católica. Un cambio radical. Y no solo en el nombre, sino en su actitud, en su forma de ser. Rompió con el protocolo con la pompa, y el ceremonial de Vaticano eligió vivir en una residencia modesta, lavó los pies de los presos, abrazó a los enfermos. Gestos simples, pero que transmiten un mensaje muy potente. Estos que lo humanizan, que lo acercan a la gente. Francisco no quiere ser un papa intocable, lejano, sino un pastor que camina junto a su rebaño. Su estilo está austero, cercano, directo. Habla con la gente no desde un púlpito. Y eso ha generado una enorme simpatía incluso entre los que no son católicos. Es que Francisco ha logrado transmitir un mensaje universal de amor, compasión y solidaridad. Un mensaje que no se limita a los dogmas religiosos, sino que apela a la conciencia humana, a la necesidad de construir un mundo más justo y fraterno. Y no ha dudado en abordar temas controversiales. La desigualdad social, la crisis ambiental, el trato a los migrantes, la corrupción. Temas que muchos líderes religiosos prefieren evitar. Claro, porque son temas que incomodan, que desafían status quo. Pero Francisco no le escapa a la realidad, al contrario, la enfrenta con valentía y la pone en el centro del debate. Por ejemplo, sus críticas al sistema económico actual, al capitalismo salvaje, que genera riqueza para unos pocos a costa de la pobreza de muchos, generaron mucho ruido. Sí, y también sus denuncias contra la cultura del descarte que margina a los más débiles, a los que no encajan en el modelo de sociedad dominante. Francisco nos interpela a mirar al otro, al que sufre, al que necesita ayuda. Y no olvidemos su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, un llamado de atención a la humanidad, sobre la urgencia de cambiar nuestro estilo de vida, de adoptar una actitud más responsable hacia la naturaleza. Un llamado a la conciencia ecológica, a entender que no somos dueños del planeta, sino que somos parte de él y que debemos cuidarlo para las futuras generaciones. Francisco ha puesto en el centro del debate temas que durante mucho tiempo fueron ignorados o minimizados por la Iglesia Católica. Y eso le ha valido tanto elogios como críticas. Sus posturas progresistas en temas como el divorcio, la homosexualidad, el rol de la mujer en la Iglesia, han generado resistencias dentro de sectores conservadores del catolicismo. Es que la Iglesia es un mundo complejo, con muchas corrientes, muchas tensiones internas. Y Francisco, con su estilo rupturista, ha generado un cimbronazo. Es un líder que no busca la unanimidad, sino que promueve el diálogo, la reflexión, el encuentro. Y hablando de encuentro, ¿cómo ha influido su papado en la Iglesia argentina? ¿Qué cambios se han visto acá? Bueno, se ha visto un resurgimiento del interés por la Iglesia, una mayor participación en las actividades religiosas, pero también se ha visto una polarización con sectores que lo apoyan fervientemente y otros que lo rechazan por sus críticas al gobierno o al sistema económico. Es que Francisco no se calla nada, ¿no? Siempre dice lo que piensa sin pelos en la lengua. Y eso inevitablemente genera adhesiones y rechazos. Claro, porque interpela, incomoda, nos obliga a mirarnos en el espejo. Pero más allá de las controversias, creo que hay algo innegable. Francisco ha revitalizado la imagen de la Iglesia Católica, la ha sacado del oscurantismo, la ha acercado a la gente, la ha puesto en sintonía con los desafíos del siglo XXI. Totalmente. Y hablando de desafíos, hay una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Cómo se traduce ese impacto en acciones concretas? ¿Qué cambios ha impulsado dentro de la Iglesia Católica? Porque ideas inspiradoras hay muchas, pero cambiar una institución milenaria como la Iglesia, eso es otro cantar. Tenés razón. Y empecemos por un tema que siempre ha generado mucho ruido. La corrupción dentro del Vaticano. Francisco ha sido implacable en este aspecto. Ha removido cardenales, creado comisiones de control, impulsado una mayor transparencia financiera. Es que el tema de las finanzas vaticanas siempre ha sido un misterio, ¿no? Rodeado de escándalos, opacidad. ¿Dirías que Francisco ha logrado limpiar la casa?
Diría que ha dado pasos importantes. No ha sido fácil, se ha topado con resistencias internas, pero ha demostrado una voluntad real de cambio. Y eso ya es un gran avance. Sin dudas. Y otro tema candente, el abuso sexual dentro de la Iglesia. Un escándalo que ha sacudido al mundo y que Francisco ha enfrentado con más decisión que sus predecesores. Absolutamente. Ha pedido perdón a las víctimas, ha establecido tribunales para juzgar a los culpables, ha endurecido las penas. Pero también ha reconocido que la Iglesia debe hacer mucho más para prevenir estos abusos y proteger a los más vulnerables. Que es un tema muy doloroso, que ha generado mucho daño. Y la actitud de Francisco de asumir la responsabilidad y tomar medidas concretas ha sido fundamental para empezar a sanar esas heridas. Sí, porque no se trata solo de castigar a los culpables, sino de cambiar la cultura, de crear mecanismos de prevención, de brindar apoyo a las víctimas. Y en eso Francisco ha marcado un antes y un después. Y en cuanto a la doctrina, la apertura que mencionábamos antes, ¿ha habido cambios reales o solo palabras bonitas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen más complejas. Francisco ha abierto el debate sobre temas como el divorcio, la homosexualidad, el rol de la mujer en la Iglesia, pero sin modificar la doctrina. Es decir, un cambio de tono de actitud más que de reglas. Exactamente. Un cambio cultural, podríamos decir. Y eso ha generado tensiones. Los sectores más conservadores lo acusan de ser demasiado liberal, de poner en riesgo la tradición de la Iglesia. Mientras que los sectores más progresistas piden cambios más profundos, más estructurales. Es una Iglesia dividida sin duda, y Francisco se encuentra en el medio, intentando conciliar posturas irreconciliables, una tarea titánica. Y volviendo a Argentina, ¿cómo ha influido su papado en la iglesia local? ¿Ha habido un resurgimiento del interés por la Iglesia y una mayor participación en las actividades religiosas? Pero también se ha visto una polarización con sectores que lo apoyan fervientemente y otros que lo rechazan por sus críticas al gobierno o al sistema económico. Claro, porque Francisco no tiene miedo a meterse en el barro político, ¿no? Siempre dice lo que piensa, incluso si eso genera controversias. Exactamente. No busca la comodidad, sino la verdad. Y eso lo convierte en una figura incómoda para algunos sectores. Pero más allá de las controversias, creo que hay algo innegable. Francisco ha revitalizado la imagen de la Iglesia Católica en Argentina y en el mundo. La ha sacado del oscurantismo, la ha acercado a la gente, la ha puesto en sintonía con los desafíos del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Su mensaje de amor, de compasión, de justicia social ha resonado en millones de personas dentro y fuera de la Iglesia. Y su legado, más allá de las reformas concretas, creo que reside en esa capacidad de inspirar, de movilizar conciencias, de generar un cambio cultural profundo. Un cambio que recién empieza, pero que ya ha dejado una huella imborrable. Y con esa reflexión, querido oyente, llegamos al final de esta inmersión profunda en la vida y obra del Papa Francisco. Un hombre que desde las calles de Buenos Aires llegó al corazón del mundo. Un hombre que con sus palabras y sus acciones nos invita a construir un mundo más justo, más fraterno, más humano. Un mundo donde la esperanza, la compasión y la solidaridad sean los pilares fundamentales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. Are you a podcaster? Maybe you've got that big idea and you're looking for a network to join. The multi-award-winning Ozcast Network can get your content to eyes and ears all over the world. Join now for the first month free, and you could be featuring this sound at the beginning of your podcast. Ozcast. Simply head to ozcastnetwork.com for details.